del casi 50% de la población argentina que no tiene ningún recuerdo de uno de los hechos más trágicos de la historia de nuestro país, el atentado a la AMIA. Loco, ¿no? El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, un atentado terrorista destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Murieron 85 personas y hubo cientos de heridos. Desde entonces, las víctimas fatales mueren todos los días. ¿Cómo? Sí, la impunidad en el caso implica que esas personas son asesinadas una y otra vez por el paso del tiempo sin justicia. La repetición sistemática de la impunidad también aplica a las víctimas sobrevivientes. ¿Cómo fue el atentado? ¿Por qué volaron la AMIA? ¿Qué huellas dejó en la sociedad argentina? ¿Qué historias hay detrás de las víctimas fatales y sobrevivientes? ¿Por qué no hay condena? ¿Por qué no hay condena? ¿Por qué no hay condena? Tantos años y seguimos con impunidad. El 50%, Lalo Mir te decía, el 50% de nuestros jóvenes no tienen idea ni del atentado de la AMIA ni qué es la AMIA. El 50% de nuestras jóvenes. Pero vamos a hablar con el autor de este libro, Yossi, el espía arrepentido, con la cual se basa la misma serie que está en las plataformas y que está haciendo furor en el mundo, porque cuenta una historia real. Y vamos a estar hablando con el periodista, el escritor, el abogado Horacio Lusky, quien es el hombre que más sabe de este atentado y el que escribió este libro, Yossi, que me lo regaló, ni bien salió de imprenta, me lo envió a Formosa y me pone en la dedicatoria a Alejandro con estima y reconocimiento por el otro periodismo que es posible, el otro periodismo que es posible. Lo tenemos a Horacio, lo voy a saludar. Horacio, muy buenas noches, un gusto que estés en Informe Krivitsky. Muy buenas noches, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por el recuerdo también de esa dedicatoria que ya hace unos cuantos años que te hice llegar, y que hagan unos cuantos años y que estemos en el mismo lugar también da cuenta de este fragmento que elegiste para iniciar el informe, ¿no? La impunidad no es algo que pasó, la impunidad es algo que está pasando. Ahora, Horacio, cuando hablamos de impunidad, yo pude leer una nota que te hicieron hace poco donde afirmás que el lawfare no comienza con Cristina, sino que comienza con la AMIA. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la causa AMIA fue un laboratorio de ensayos de todas esas prácticas antidemocráticas que después fueron más difundidas y se conocieron como lawfare, y que ya con esa expertise se utilizaron como herramienta de persecución política, de proscripción, básicamente como un arma arrojadiza contra líderes populares y particularmente contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto no nació en los últimos años. Yendo a tu pregunta, para hacerlo sintético, porque de cada una de estas cosas da para hacer un seminario, desgraciadamente, vos tuviste en los años 90, año 1994, una práctica sistemática desde las más altas instancias del Estado, es decir, de agencias estatales, de sembrado de pistas falsas, de destrucción de pruebas, de apriete a testigos, del pago de una coima al que era un preso en ese momento, que era Carlos Tejeldín, que le dieron $400.000 con fondos reservados de la CIDE, que es la hoy AFI. Tuviste cortinas de humo, tuviste Horacio, la colaboración estrecha de medios hegemónicos para instalarlas. Te hago una interrupción. Me nombraste a Tejeldín. Apareció esta semana nuevamente las cosas raras o no raras. Aparece como el abogado o el presunto abogado de la chica que acompañó a quien gatilló
el revólver a Cristina. Es el mismo. Pero aunque parezca mentira, y esto, claro, va a sorprender mucho a las audiencias jóvenes, porque como vos dijiste, ya hay un porcentaje que no sabe nada de lo que pasó, porque hubo un interés en que no se sepa nada. Pero lo increíble es que desde los 90 para acá hay una cantidad de personajes en los grandes dramas argentinos que se repiten. Pongamos por caso Comodoro Pi. Comodoro Pi, en los 90 se hablaba de los jueces de la servilleta, que era Galeano, era uno de esos, pero después muchos otros funcionarios, por ejemplo Bonadío, por ejemplo el ex fiscal Moldes, que se convirtieron en perseguidores del kirchnerismo. Bonadío era el secretario de Corach, que era ministro del Interior. Exactamente. ¿Y por qué es relevante? ¿Y por qué menciono un poco para que nos situemos? Cuando se producen las dos grandes masacres, en realidad 3 atentados, porque fueron Embajada 1992, AMIA 1994 y Río Tercero 1995, y está todo vinculado. Bueno, todo eso tenía que ver con un contexto que estaba sucediendo, que era el contrabando de armas a Croacia y a Bosnia, no solo a Ecuador, Croacia y Bosnia. No lo vamos a explicar ahora porque no nos da el tiempo, pero de ese contrabando de armas que interesaba geopolíticamente, que Estados Unidos debía garantizar que no ocurriera, pero por abajo de la mesa estaba Bush padre, ¿no? Con Menem. ¿Cómo? Era Bush padre el ideólogo junto con Menem. Menem, diríamos, lo utilizaron. Sí, para simplificar, pongamos esas fichas, más algunos banqueros, más beneficios que había para todo un grupo que estaba alrededor. Alcázar. Bueno, todo eso tenía que hacerse en silencio. ¿Y quiénes colaboraban? Bueno, vos lo mencionaste, Bonadío era secretario legal y técnico de Corach. Corach, a su vez, tenía que ver con los decretos para el tráfico de armas. Vamos a contarle a los jóvenes que Corach era el ministro del Interior de Carlos Saúl Menem, presidente. Estamos poniendo en contexto, ¿no? Estamos poniendo en contexto. Y en contexto internacional. Moldes. Había una guerra después de la caída del muro de Berlín. Exactamente, donde Occidente tenía interés en que explosione, digamos, lo que quedaba de Unión Soviética y Yugoslavia, las ex repúblicas que ahí estaban luchando por la independencia. Entonces, de un lado tenías los serbios apoyados por Rusia, y del otro lado tenías a Estados Unidos, Alemania, el Vaticano, que apoyaban el nacionalismo, incluso xenófobo, de Croacia, y había que hacer llegar armas. Ahora, Naciones Unidas había implantado un embargo, no se podía hacer venta de armas. Entonces, ¿qué orquestaron? Bueno, con el Carlos era uno de los puntos de donde se triangulaban armas, era Argentina. Ahora, para traficar armas, como vos sabés, Alejandro, no se hace esto a la luz del día con recibo y con IVA. Se recurre a todo tipo de engaños, pero también se acude a traficantes y a terroristas. Entonces, hay que explicarle a la gente que en los años 90 se instaló en el país Monser Alcázar, que era el más importante traficante, pero también vinculado con el terrorismo. De hecho, hoy está cumpliendo una pena de más de 20 años de prisión, porque ya lo descartaron, ya no sirve más, por justamente sus vínculos con el terrorismo. Todo esto se hacía, se ocultaba. Monser Alcázar entraba a la casa de gobierno y había... Tuvo documento de identidad ni bien llegó al país, documento de identidad argentino. Y ahí vamos a la otra cuestión. Ese documento de identidad se le dio porque el director de Población y Migración, que era Germán Moldes, se le escaparon los antecedentes criminales que tenía Monser Alcázar. Entonces, una vez que se producen los atentados, salen todos a tapar todo. Y entonces Bonadío pasa a ser un juez de la causa, el Germán Molde pasa a ser el fiscal, que dice no, para ese lado no, para este otro lado. Las cadenas de complicidades siguieron a lo largo de los años. Y entonces después, cuando no solo había que tapar, sino que había que enfrentar al kirchnerismo a partir del año 2003, bueno, ahí unieron la cuestión de la autodefensa con un propósito geopolítico, usar la causa AMIA y sus derivadas para perseguir, digamos, justamente a los únicos gobernantes que con sus más, con sus menos, se preocuparon o intentaron mostrar todas las barbaridades que se habían hecho en la causa. Y entonces pasaron a ser un enemigo, además
de las políticas distribucionistas, además bueno, de todo lo que ya sabemos que estaba en juego. Es decir, hubo una suma de factores para usar esta causa como la primer causa del lawfare. Bien, vamos a seguir poniendo en contexto tanto local como geopolítico. Aparece el fiscal Nisman, que es más conocido para nuestros jóvenes, ¿sí? Los jóvenes que no saben lo que fue la AMIA, pero sí saben de la muerte de Nisman, que al día de hoy tampoco tenemos la certeza de qué pasó con Nisman. Sospechamos que se suicidó, pero no hay una certeza. Tenemos no solamente a Nisman, sino que también tenemos a Fino Palacio metido en todo esto. Tenemos una serie de cuestiones, ¿no? Pero a su vez toda esta gente estaban ligados a intereses geopolíticos de Israel, porque Israel tenía, junto con el Mossad, un discurso en toda la década de los 90, acusando por los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, y ahora sorpresivamente cambió. Yo te hago escuchar esto, Horacio, para que me comente por qué el Mossad ahora te da la razón a vos, que viniste creo que te la da, durante muchos años planteando que no era por ahí la cosa de la AMIA, que era por otro lado, y el Mossad sale ahora diciendo esto. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga qué dice el Mossad, los servicios de inteligencia de Israel, hoy. El diario norteamericano New York Times reveló detalles de una investigación realizada por el Mossad, donde afirman que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron realizados por una célula del grupo terrorista libanés Hezbollah. El Mossad aseguró que los explosivos utilizados en las dos operaciones entraron al país ocultos adentro de cajas con chocolates y botellas de shampoo en vuelos comerciales. El informe indica que los ataques se llevaron a cabo sin ayuda de funcionarios del gobierno argentino ni agentes de Irán en Buenos Aires. Por su parte, Lior Hayat, director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, confirmó el domingo la autenticidad del informe del Mossad, pero ratificó que Irán está detrás de los ataques y que esos datos ya los conocen los que están involucrados en la investigación. Además, señaló que el informe no desliga de la responsabilidad de los exfuncionarios de la Embajada de Irán en Buenos Aires y de jerarcas iraníes sobre los que pesan circulares rojas de Interpol. Ahora, dicen esto. Bueno, a ver, también nos llevaría bastante tiempo. Pero no te preocupes por el tiempo, porque lo que quiero que quede claro para nuestra teleaudiencia y aquellos que nos miran por internet es que todo tiene relación con todo. Lamentablemente, estas 5 balas que iban en el cargador de este hombre que vino a intentar matar a Cristina Kirchner, lleva cada bala un interés que tiene relación con todo esto, ¿sí? Para sacar de la cancha a una mujer que incluso firmó un memorándum con Irán para esclarecer todo esto e ir eliminando pistas para el esclarecimiento de esto que está impune hasta el día de hoy. ¿Por qué cambia su versión el Mossad en relación a lo que nos había planteado en la década de los 90? Dos cosas. Primero te contesto eso y después, si querés, una postilla sobre la causa memorándum, donde yo, en nombre del llamamiento argentino judío, he hecho una presentación. Te voy a explicar por qué. Bien. Respecto de esto del supuesto informe del Mossad, le pongo muchas comillas, yo no creo ni en los anteriores ni en esto, ni tampoco tengo por qué tener por cierto que es un informe del Mossad. O sea, creo que es una payasada. Para no extendernos, te pongo en evidencia un par de cositas solamente, y para no parar más tiempo con esto, que son cortinas de humo. ¿Por qué? Digamos, primero salió en el New York Times
este supuesto informe del Mossad. Exacto. Después, pero firmado con autoridad del Mossad. ¿Cómo? Nadie del Mossad salió a desmentir eso. No, el Mossad no sale ni a firmar ni a desmentir. Bien. El que firma ese informe, Ronan Berman, es un periodista que estaba muy pegado a Nisman en su momento, y que cuando había que operar en un determinado lugar, lo ponía como el santo de la espada, y estaba trabajando para hacer un documental apologético, junto con un referente argentino que vive en Israel que se llama Gustavo Perengnik. Entonces le cambiaron el libreto, por eso digo, una causa judicial no se puede basar en informe de inteligencia. Bien. Le cambiaron el libreto, te lo digo en dos palabras, Sí. hay internas de los servicios, hay un director del Mossad que casualmente era el director en la época de los atentados, que justamente a ese se olvidaron de preguntarle. Y ese siempre hablaba de la pista siria. Te lo dejo así picando. Bien. Una semana después sale también el informe del Mossad, sale en Infobae. Exacto. Si vos ponés uno frente a otro, son los dos completamente contradictorios. Dicen, pero uno blanco y otro dice negro. En lo único que coinciden los dos, en decir que no hubo conexión local. Cuando esto es un escándalo, es lo que siempre taparon, la conexión local, por no hablar de la autoría local. Pero bueno. La conexión claro, local vendría a ser Yossi, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, yo no puedo afirmarlo ni desmentirlo, pero gente que me merece muchísimo respeto, gente que ha ocupado cargos desde Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Justicia en distintas épocas, que fue abogado de abuela, hasta productores, hasta gente que está viendo la repercusión que tiene Yossi, no solo acá, sino en el exterior, que me han dicho, che, vi el informe y parece una respuesta al impacto de la serie. Yo primero dije, bueno, no vamos se agrandó Chacarita, tampoco vamos a pensar que se armó para esto, hasta que vi la cantidad, por ejemplo, de impactos que había en el tráiler, que hace 15 días llevaba 1.950.000 visualizaciones. Horacio, y que este contenido es el más visto en Estados Unidos en español. Entonces, exactamente. Bueno, Horacio, dame un minuto para mostrar el tráiler para la gente que no tiene Amazon, para que lo pueda ver de qué se trata, de qué estamos hablando, de qué trata la serie Yossi, el espía arrepentido. Un minuto para ponernos en contexto. Por favor, señor director. El asesino del primer ministro Yitzhak Rabin dijo a la Corte Suprema que el dirigente israelí murió como un traidor. No lamento que haya muerto, fueron sus palabras. No. En ese que es otro magnicidio de Yitzhak Rabin, en ese estuve yo presente en la plaza, pero ya vamos a hablar de eso, ¿no? Porque no es casual. Tenemos la foto de Yossi, pero también un video. Le pido al señor director que busque el archivo Yossi, el video, y nos ponga para poder poner en contexto. A ver si lo encontramos. El video de Yossi. Yossi, el espía arrepentido. Esto es una historia real. Esto es la historia de un policía federal infiltrado en la comunidad judía durante, si no me equivoco, 15 años. A ver si lo encontramos. A ver si lo estamos encontrando. Tenemos mucho material para hoy, pero lo vamos a encontrar porque vale la pena verlo. Esta serie, a los que puedan verla, se les aconsejo lo que tenga la plataforma Amazon, incluso en forma gratuita. Miremos. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Me imagino que está familiarizado con el Plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor Kesselman. Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Pidieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más. Tenés que
ser judío en cuerpo y en alma. Vas a tener que ser más creativo. ¿Cómo pensás entrar? Cantando. Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubren no podemos hacer nada. Hubo un atentado a la embajada de Israel. Eso me complica a mí. ¿Estás seguro que se esconde algo? ¿Hay una amenaza ahora? Eso te sube el precio. ¿El de mi silencio o el de mi cabeza? Pensé que solo escondías una ambición enorme. Pero no. Escondías algo mucho peor. ¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón? Parece una serie, pero esto es real. ¿Cómo llega Yossi Pérez a vos, Horacio? ¿Cómo llega esto? Bueno, yo fui director en los 90 de un periódico del sector progresista de la comunidad judía, llamado Nueva Acción. Y este medio funcionaba en un edificio donde también se reunían agrupaciones estudiantiles, también del sector más bien laico, progresista, grupos así universitarios, tipo Solos y Solas. Y este muchacho Yossi era un activista de la comunidad, en apariencia, ¿no? Uh-huh. Y él entró, en la misma época que yo empecé a colaborar con el periódico, él entró en esa misma institución, manejando estos grupos. En una oportunidad me llevó a dar una charla también. Justamente mi preocupación era en la época... Nunca sospechaste nada, era un judío hecho y derecho. Sí, tampoco tuve tanto trato, pero él tenía una vinculación afectiva, estaba medio noviando con una colaboradora mía del periódico, que era profesora de hebreo. Después, con el tiempo, claro, con muchos años de esta investigación que compartimos con Miriam Lewin y de ir ganando su confianza, etcétera, supimos que él tuvo una preparación muy concienzuda, estudió hebreo, yo no sé hebreo, él manejaba perfectamente hebreo, historia del pueblo judío, costumbres, religión, increíble, gastronomía. porque fue llegando y ascendiendo en la colectividad judía a niveles casi máximos. Claro, empezó, liderando este grupo, que se convirtió en un grupo así bastante popular, empezó a tener amigos, amigas, vivía de la mañana a la noche en la comunidad, pero no un mes o dos, sino años. Sí. Y participó tanto que lo nombraron, representante para unas organizaciones centrales de la comunidad, y participaba en las charlas en la OSA, en la DAI, en la AMIA, y así fue que él entraba y salía. Y mientras tanto daba información a la Policía Federal Argentina. Era de los servicios, claro, yo no lo sabía en ese momento. Claro. Pero él en paralelo iba haciendo esta tarea. Después en el medio ocurrieron los atentados, y este hombre estaba torturado porque, primero, a él lo habían mandado con toda la ideología antisemita, la patraña del llamado Plan Andinia, que para los que no saben es que cada tanto reaparece, Sí. Pero en las fuerzas de seguridad, con una cosa muy es la creación para la gente que no sabe, la creación de un Estado de Israel en la Patagonia. ¿Sí? Claro, un plan que los judíos estaban conspirando para eso. Entonces lo mandan en el año 86 a meterse en la comunidad judía. Sus jefes de los servicios de inteligencia, que además infiltraban a otros sectores, quiero decir, no solamente a la comunidad judía, pero acá lo gravitante que la comunidad... primero la Embajada de Israel y después la AMIA, la comunidad judía, tuvieron 2 ataques terroristas, masacres, y tenía un hombre que se dedicó a suministrar información de todo. Él entraba a la AMIA, también a la Embajada, pero dio información de nombres, de planos internos, entradas, salidas, los horarios, los sistemas de seguridad, descubrió una puerta trasera que había en la AMIA comunicada con otro inmueble, Y en determinado momento, primero, él se da cuenta que toda esa macana del Plan Andinia, esa conspiración, revisó todo de arriba abajo, no existía en las reuniones, y entendió que de eso no había nada, y empezó a preguntarse, ¿para qué me mandan acá? Y además,
para peor o para mejor, no sé, según el punto de vista, después de salir con chicas, que yo, se enamoró perdidamente de una de ellas, que además pudo haber tranquilamente muerto en algunos de los atentados. De hecho, él también, porque el día del atentado a la embajada, él, participando por la comunidad, estaba invitado a una reunión. Quiero decirte que yo también estaba invitado y no fui. Como que se empiezan a cruzar los destinos, las situaciones. Bueno, sintetizando, un día yo dirigí este periódico en 2 periodos. Yo estaba terminando mi segundo periodo en el año 2000, y en Nuevación, que es el medio que les comento, desde el primer momento desconfiamos de la investigación oficial, denunciamos la zona liberada policial, la complicidad de la dirigencia comunitaria, el blef de la investigación de Galeano. Todo eso era la constante en nuestro medio, en soledad, porque la verdad que ninguno de los medios importantes apuntaba en ese sentido, y yo sí lo veía, lo que publicábamos, y entonces estaba torturado por lo que pasó, por los remordimientos, se le destruyó su familia, su pareja, él empezó a ser visto bajo sospecha por parte de sus jefes. Le quedó claro, lo mismo que uno veía desde el lado periodístico, lo veía desde adentro. Es decir, que los empezaron a desconfiar de él, lógicamente, en la comunidad judía y en la Policía Federal. O sea, quedó como un sándwich. Exactamente. Empezó digamos, a sentir que no estaba en ninguno de los mundos a los que había pertenecido. Y además torturado por el remordimiento de sentir de que él había dado la información para la bomba. Sí, lo que se llama inteligencia previa a los atentados. Él está convencido de eso, y yo creo que no le faltan razones, porque uno, habiendo investigado desde otro lado la actitud absolutamente sospechosa, bueno, nada, no es sospechoso, hay condenados, uno de los que era su jefe, que era el comisario Carlos Castañeda, está condenado por destruir pruebas del atentado, y era el que le mandaba a sacar información, y es el que empieza con la foja 1 de la causa AMIA, y acá es donde vamos a la pregunta de tu inicio, ¿no? Es decir, es una causa trucha desde el inicio, que está hecha para desviar la investigación. Yossi quiso declarar con Nisman. Bueno, lo que pasa que todo eso está contado en el libro que vos mostraste, que escribimos con Miriam Lewin. No está en la serie, porque la serie se basa en el libro, pero tiene ficción y después va para otro lado. Yo digo, vos lo has leído, para quienes realmente quieran saber. Me lo comí en un fin de semana. Sí, se lee. No, pero atrapante, es increíble. Pero atraviesa 2 décadas, además de la democracia argentina, no solo los atentados y de los problemas que tenemos, Alejandro, hasta el día de hoy. Por eso es que comenzaba con tu pregunta de dónde se experimentó. Mirá, el lawfare. La causa AMIA, hasta micrófonos, hasta el espionaje. Tenés todo, absolutamente todo lo que después se convirtió, bueno, en una realidad que llega hasta... Pero todo ese aparataje después se convierte en macrismo, en el aparataje que participa en los espionajes del macrismo. O sea, es increíble. Hasta los jueces. Pero claro, por eso digo que aunque parezca mentira, pasó mucho tiempo, pero no tanto, porque hasta hay nombres que se repiten y que aprendieron todas las malas artes en aquella causa, pero que siguen participando, te aclaro, porque en la causa Memorándum, vos los tenés a todos alineaditos, hablando de encubrimiento y levantando el dedo y señalando, cuando ellos participaron del encubrimiento. Por lo menos en términos políticos han sido una apoyatura absoluta. Y acá es donde muy penosamente hay que hablar de la dirigencia de la DAIA, que ellos se autotitulan como representantes de toda la comunidad judía, cosa que no es cierta, pero vienen con los compromisos desde los años 90. Entonces, respondiendo a los intereses geopolíticos de Israel. Sí, ellos siguen el libreto, un poco por eso, y otro poco porque en los 90 participaron a título personal muchos de estos dirigentes, desentramado con Menem. Entonces todos pusieron los dedos. Cae uno, bueno, caemos todos.
se lo han hecho saber otros dirigentes que participan todavía en las comisiones directivas. Y bueno, y acá te quería explicar lo segundo. Hay todo un grupo de la comunidad judía argentina que dijo basta, y que cuando empezó a ver que era todo esto utilizado para propósitos políticos, no para verdad y justicia, y se empezó a acusar fundamentalmente a Cristina Kirchner, pero a otros miembros también de su gobierno, que más allá de aciertos o desaciertos del instrumento que se había elegido el memorándum, que eso es otra historia, puede tener defectos, yo creo que los tenía, pero es el único gobierno que se preocupó realmente de poner como causa de Estado, que levantó el secreto de los agentes de la CIDE, por ejemplo, que participaron del pago a Tejeldín, que en la comisión bicameral recibieron a un abogado y agente de inteligencia, que era el prosecretario Galeano, Claudio Lipsi, que contó cómo desde adentro del juzgado se estaba desviando la investigación. Bueno, la única que dijo hay que recibir y escuchar a este hombre fue Cristina Kirchner, y un montón de episodios más que sería largo también de decir. Entonces, hubo todo un grupo que dijo, basta, no hablen más en nuestro nombre, y se fundó una asociación civil llamada Llamamiento Argentino Judío. Bueno, yo estoy en la comisión jurídica de esa asociación civil, del llamamiento, y nos hemos presentado en la causa memorándum como amicus curiae, como amigos del tribunal. Y notablemente en el tribunal oral el año pasado nos aceptó como amicus curiae, y hemos hablado en juicio oral con una postura 180 grados enfrentada con la postura de Daraya, para explicar que no tienen autoridad para hablar en nombre de toda la comunidad judía, y que además esa dirigencia debería dar muchas explicaciones de lo que ha hecho desde los 90 para acá para sostener la historia oficial. O sea, siempre han acudido en apoyo del juez Galeano, de sus ex fiscales Mühlen y Barbacha, pero cuando digo apoyo no es simbólico. Se presentaban como testigos a favor. Entonces, hasta el día de hoy, cuando ya nadie discute lo que pasó, el pago a Tejeldín, ellos siguen en la misma. En la misma. Y te anticipo algo. A ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí, muy pronto se va a expedir por el caso AMIA, ya no es una teoría periodística. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio razón a Memoria Activa y al CELS, y ha dicho que la razón por la cual no hay memoria y justicia es por un desvío intencionado desde las más altas instancias de la investigación, y pone en cabeza del juez Galeano y sus cómplices la principal responsabilidad. Entonces, el encubrimiento es ese, por más que con los grupos hegemónicos han instalado que el presunto encubrimiento es haber firmado el fallido memorándum, porque sí, además ni siquiera estuvo en práctica. Ahora, Horacio, cuando hablamos de historia oficial, de encubrimiento, quiere decir que hay otra historia. ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, yo tengo 2 libros más sobre el tema, uno posterior que la explosión, dar respuesta, que se llama La Explosión. Creo que lo tenemos para mostrar, ¿no, señor director? Sí, Horacio. Que es un desarrollo de información que, por supuesto, que no está en esta causa, pero está en muchas otras causas. Porque hay que vincular otros expedientes a los cuales yo tuve acceso, por ejemplo, el expediente del atentado a la embajada. Yo fui asesor de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Menemista por no haber investigado ese atentado, y acompañando a Donor en ese momento a la diputada Nilda Garré, que integraba la comisión, pude examinar todo ese expediente. Después está el expediente de tráfico de armas y de la voladura de Río Tercero, pero además hay mucho material que está en el exterior, acá en Estados Unidos. Bueno, es un rompecabezas. Es de terror. Sí, es de terror, porque uno dice, ¿qué tiene que ver la voladura de Río Tercero? ¿Sí? Hay gente que se debe estar preguntando qué tiene que ver, cómo voló la fábrica militar de armamento. Bueno, voló para tapar el tráfico de armas y murió un montón de gente y volaron todo un pueblo en Córdoba, que ya los cordobeses prácticamente se han olvidado de eso.
y sigue tapado. Así es, así es. Y todos están, son los mismos nombres y apellidos hasta el día de hoy que están trabajando en el Lofer. Entonces, cuando decimos el Lofer, para los que no saben, es una guerra judicial. Es la guerra judicial contra ciertos sectores, en este caso contra un sector como el que representa Cristina Kirchner, que ha intentado esclarecer el caso AMIA, que ha intentado poner claridad en estos casos desde la década de los 90 para acá. Y acá estamos. Pero además, como desde el primer momento hubo un concierto internacional para no destapar lo que había, y sobran las pruebas, entre Argentina, Israel y Estados Unidos, la decisión fue, se tapa todo lo que tiene que ver a nivel de participación local, cosa que no ha pasado en ningún otro atentado. Es decir, siempre, por lo menos, se reconstruye, bueno, cómo fue que se hizo el ataque terrorista, algo queda. Acá se destruyó sistemáticamente, y esto está probado, y ya hay un juicio que terminó en el 2019, por lo menos ahora está pelado, pero sí, un juicio por el encubrimiento que fue ocultado por los grandes medios. Y un tribunal que no es ni revolucionario, ni kirchnerista, ni mucho menos, terminó condenando a Galeano, a Milo Barbacha. Vos mencionaste a Palacios, que es el comisario preferido de Macri, que ya falleció, pero estaba también vinculado al encubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta gente, no es que se le ocurrió, como ahora hablan del cuentapropismo, bueno, en caso AMIA lo mismo. Parece que a alguien se le ocurrió pagarle $400.000 con la tuya, con la mía, con fondo del Estado a Techelim para que patee la pelota afuera. El comisario Palacio frustró los allanamientos. Müller y Barbacha prestaron conformidad. El presidente de Daya miraba cómo se hacía todo eso, estaba de acuerdo. Pero resulta que no hay una lógica política. Fue un grupo de gente que no tenía otra cosa que hacer y dijo, bueno, destruyamos estas... A ver, destruyeron desgrabaciones que había desde 60 días anteriores al atentado, tanto en la Policía Federal como en la CIDE, actual AFI, y es obra de la casualidad. Bueno, hay otra historia real que yo la desarrollo en mi libro La Explosión y en un libro anterior que se llama Brindando sobre los escombros. ¿Por qué se llama Brindando los escombros? Por esto. La foto de la tapa es un brindis entre dos presidentes de Daya y los altos mandos de la Federal. Ahí está. Ahí está. Y vos tenés en el extremo izquierdo arriba de la foto, está el Fino Palacio brindando. Después está el comisario Santos en el medio, al lado, que bueno, fue destituido después porque en el 2001 comandó la represión de la Rúa. Después hay otro comisario que fue uno de los jefes de Yossi, y ya tenés a dos presidentes de la DAIA brindando con ellos, felicitando a la Policía Federal por sus aportes al esclarecimiento de AMIA y Embajada. Ahora, una semana después de ese brindis, que fue en el año 2001, tenían que ir a declarar los agentes de la Federal que desaparecieron de la zona, en AMIA. Entonces, ¿qué hace la DAIA? Bueno, un brindis de homenaje una semana antes en muestra de apoyo moral. Hay pactos que no se rompen hasta el día de hoy, Alejandro, y por eso no quieren escuchar hablar de lo que tiene para decir Yossi. Por eso no quieren saber nada de la pista local. Por eso a Nisman le decía que deje de investigar las irregularidades. Esto después se comprobó con los cables de Wikileaks. De la Embajada de Estados Unidos le decían que no se meta con eso, que se dedique solamente de lo geopolítico. Y por eso salen los dos informes truchos del Mossad que no coinciden en nada, salvo en decir que no hubo pista local. Cosa que no solo ofende la inteligencia, sino todo lo que hay digamos, respecto de... Justo cuando sale la serie Yossi, que te muestra la colaboración. Qué casualidad, porque te digo algo ¿no? más. Parece que a los señores del Mossad se les dio por revelar esto, pero si vos lees en las dos versiones que son antagónicas, ninguna de las dos te dice, bueno, resulta que hace un mes descubrimos esto. O la semana pasada, no, dice, bueno, después de sesudos análisis de 20 años, ahora venimos
Ahora, sin embargo, no tienen ni lo de Infobae ni lo de New York Times, no tienen ninguna identificación. Y lo de Infobae es patético ya directamente. Directamente. Porque está hecho en castellano. Dice que llega a decir que se encontró 2 pies y un pedazo de la pierna del conductor suicida, que es un invento. Que no muchísimo. existió, no existió la combi ni nada. Yo en Twitter pedí que tengan a bien de decir dónde tienen esos pies. Claro, para sacar al ADN. Fue tan trágico que lo proporcione. Siguen hablando de un conductor suicida, Hussein Berro, que ya hace más de 2 años el FBI lo descartó por completo. Esa prueba no la había pedido Nisman, lo pidieron después. Ahora, Horacio, es todo trucho, es espantoso. Cuando tenemos esta terrible y tremenda historia de encubrimiento, de distintas pistas que se abren, cuando tenemos esto, ¿podemos pensar que se va a esclarecer el intento de magnicidio de Cristina Kirchner? Vos que conocés el paño. Es muy difícil no asociar con todo esto que tan lamentablemente seguimos hablando año a año, y yo veo a los pobres familiares de las víctimas que se van muriendo, algunos están muy enfermos, y los llevaban engañados de la mano, quienes supuestamente tenían que cuidarlos y representarlos, y uno ve patrones que se parecen demasiado. Es muy desalentador, muy desalentador. El papel sospechoso de las fuerzas de seguridad, fuerzas que están más para encubrir que para esclarecer. Después, pese a los años que han pasado, parece que todo es obra de la torpeza. En AMIA se arruinaban las pruebas y era todo mala praxis, parece. Ahora, cuando vos empezás a ver la lógica y el contexto, y es una mala praxis orientada a que no se descubra nada. En AMIA, te vuelvo a decir, se perdían, por ejemplo, grabaciones, pero también se perdía la desgrabación por duplicado, tanto en la Policía Federal como en la CIDE. Eso acá, me suena. Se arruinan teléfonos. El celular del chico que gatilló. Claro, pero ahora uno ve las imágenes de cómo lo tenían en el patrullero, sin esposar, cuando a un chorrito de un celular, yo no digo que tengan que ejercer violencia, pero lo llevan esposado. Después lo trasladan sin casco, que lo podrían haber matado. Y resulta que semanas anteriores había gente amenazando de muerte en la puerta del Instituto Patria. Así y el policía le hacía un choquecito de puño, se lo veía con simpatía, del mismo modo que estuvieron atentando o amenazando en la puerta de Casa Rosada con antorchas, y ahí parece que no había no había policía, reacción. no había nadie. No había nadie. Territorio sumado liberado. a la represión que hubo días antes en las cercanías de la casa de Cristina, donde se los escuchaba modular con una intencionalidad, marcando dirigentes políticos. Bueno, es muy preocupante, la verdad que es muy preocupante. Horacio, yo te agradezco enormemente el tiempo que me has destinado para esta entrevista. ¿Nos puede estar viendo Yossi Real? Porque está clandestino, ¿no? Viviendo en la clandestinidad en la Argentina. En una clandestinidad regulada, porque él está bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que afortunadamente con el cambio de gestión se ha interesado en facilitarle un poco la vida. La pasó muy mal con la anterior gestión, que, bueno, digamos, no solo en el caso de Yossi, sino que en su momento se ocupó de desarmar la unidad de investigaciones AMIA, que estaba al mando de un aliado del gobierno anterior, como era Mario Cimadevilla, pero que en cuanto el hombre empezó a tocar algunas cosas elementales, ¿no? de las pistas encubiertas, qué sé yo, le dijeron, bueno, lo obligaron a renunciar, lo dijo Cimadevilla, denunció directamente a Macri y Encurior. Ahora, bueno, se amigaron, pero la denuncia está.
La denuncia está. Así que puede estar desde la clandestinidad viéndonos. Mirando, la verdad que no lo sé, pero podría ser. Horacio, nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que me llena de preocupación, o sea, haber leído, este libro salió en el 2015. 2015, ni bien salió, vos me lo regalaste. Estamos en el 2020, seguimos esperando aquí, ni hablemos los familiares de estos atentados. Yossi tal vez está en algún pueblo de Formosa, no se sabe, ¿sí? Porque no sabemos dónde está Yossi. Nisman se suicidó. Y el Mossad deja mucho que desear, porque esa imagen que teníamos del Mossad que había rescatado a Eichmann, hasta Netflix lo desacredita, porque parece que ni el Mossad fue el que secuestró en la Argentina a Eichmann, sino que fueron los servicios de inteligencia de Frondizi, y Lothar Hermann fue el verdadero cazador de Eichmann. Entonces la verdad que queda muchas dudas sobre la operatividad del Mossad, por lo menos en la Argentina, ¿no? No, yo creo que cuando se proponen operar... Operan. Desde Entebbe hasta... Bueno, cuando hay intereses estratégicos, con más razón, leyendo estas barrabasadas que salieron en ambos periódicos, son cortinas de humo, y vuelvo a insistir, tampoco creo en los informes anteriores. Hay motivos para hacer aparecer esto que tienen que ver con lo local, pero más que nada tienen que ver con geopolítica internacional. La dejo picando simplemente sin desarrollar, pero hay conflicto con el Líbano. Exactamente, conflicto hay un campo de petróleo y gas. Exacto, hay intereses. Hay posibilidad de un enfrentamiento, y no se quiere tener a Irán en el medio de este gran despelote, porque la OTAN y países de Europa están queriendo arrimar el bochín a Irán. Y más cuando Rusia está por cortar el gas a Europa, ¿no? Y Europa está desesperada, y si hay que arrimarse a Irán, están empujando para hacerlo. Entonces, ¿cómo arrimarse y en medio de una guerra? Entonces ahora dicen algo absurdo, como que Hezbollah, parece que no tiene tanto contacto con Irán, y capaz que no tiene ningún contacto con Irán, cuando vos y yo sabemos perfectamente que las dos patas de Hezbollah son Irán y Siria. Así es. En el Líbano, tanto en Damasco como en Teherán. Horacio, muchas gracias nuevamente por esta extensa nota. Muchas gracias. No, gracias por el interés, y bueno, y un saludo a vos y a toda tu audiencia. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Era el periodista, escritor e investigador, uno de los hombres que más sabe de estos atentados terribles que sufrió la Argentina, único país de Latinoamérica donde se sufrieron este tipo de atentados. Es monstruoso, y es monstruoso la cantidad de tiempo, y siguen impunes sin resolverse. Señoras y señores, hacemos una breve pausa, y después de la pausa te voy a contar todo lo que acabas de ver, qué relación tiene con la violencia contra Cristina, la violencia que se genera incluso en Formosa, la fábrica del odio.